Hola amigos, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de Revista Nuevo Tiempo, especial de los días jueves, aquí en donde repasamos noticias de todo tipo, aquí de la actualidad. Tenemos noticias de tecnología, de salud y hoy tenemos mucha información para compartir, pues realmente un programa muy completo. Mi nombre es Melanie Zubco y como siempre estoy junto a mi compañero David Gerbasoni. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Muy bien, ¿Listo Melanie. para repasar las noticias? Por supuesto, como siempre, listo. Espero que nuestros amigos del otro lado también estén listos para compartir casi media hora de información. Como bien lo decías, noticias que tienen que ver con la actualidad, principalmente aquí de Sudamérica. Y bueno, como ya todos lo saben, el tema del dengue es un tema que ocupó la pantalla de todos los noticieros, de los diarios, y nosotros queremos abordarlo también, pero de una forma diferente. Por eso lo invitamos, que todos se queden aquí por la pantalla del Canal de la Esperanza. Así que ahora vamos a ver los titulares del programa de hoy. El dengue no da tregua y los distintos gobiernos han adoptado medidas para contener el rápido avance de la enfermedad. Hoy veremos cuáles son las políticas sanitarias que cada país adoptó y qué acciones individuales podemos realizar para ayudar a evitar la propagación del insecto que transmite la enfermedad. El gobierno de Colombia anunció el viernes pasado que en abril comenzará la extracción de objetos que forman parte del tesoro del galeón español San José, sumergido desde hace 3 siglos y hallado en 2015 frente a Cartagena. Y además, el sábado 24 de febrero se cumplieron 2 años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. A través de un informe especial, veremos cómo se encuentra la situación actual del conflicto. Estas y otras noticias estaremos repasando en el programa de hoy. Aquí comienza Revista Nuevo Tiempo, especial de los días jueves. Bienvenidos a Revista Nuevo Tiempo. Iniciamos esta edición de revista hablando sobre el aumento de casos de dengue en Sudamérica, ¿no es así, David? Correcto, Melanie. Al respecto, los distintos gobiernos han adoptado medidas para contener el rápido avance de la enfermedad. En países como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay, la situación es compleja. Correcto, pero sin embargo, además de las políticas sanitarias de cada país, las autoridades apelan a las acciones individuales que también son fundamentales para prevenir el dengue. Se va a declarar en emergencia sanitaria a 20 regiones del país durante el plazo de 90 días, esto por el tema del dengue. De esa forma, Perú anunciaba oficialmente la emergencia sanitaria por el avance del dengue. A partir de esta medida, el gobierno puede destinar fondos para combatir el aumento de casos que, a inicios de esta semana, superaba los 31.000. En ese sentido, Perú adoptó diversas medidas como la de enviar agentes de salud a casas particulares para identificar posibles criaderos del mosquito que transmite el dengue. Tuve temor porque de donde me fui a la vuelta y estaban ya, bien encontrado ya a la vuelta ya larvas. Sí, entonces por eso cuando han venido les hice ingresar, porque vieron el florero y dije el florero, un toque, y entonces yo les dejé entrar, ¿no? Sin saber que ahí estaba la larva. Los agentes utilizan decenas de recipientes de plástico con agua y papel toalla, llamados ovitrampas, para identificar y eliminar los criaderos de huevos del vector en las viviendas. Ya nosotros a nivel nacional pues estamos en una alerta roja, estamos ya en fase de epidemia y debemos parar, ¿no? Si no hacemos o no realizamos las actividades preventivas, pues no, la enfermedad se va a propagar. Otros países sudamericanos también presentan un cuadro de situación similar al del Perú. Por un lado, Brasil es el país más afectado por el dengue. Autoridades del Ministerio de Salud estiman que los casos podrían duplicarse con relación al año pasado, cuando se registraron más de 1.600.000. Como medida de prevención, la cartera sanitaria llevará a cabo el Día D, con el objetivo de realizar diversas acciones de concientización en simultáneo en varias ciudades brasileñas. Además, ha reforzado el plan de vacunación en todo el territorio nacional, siendo el primer país del mundo en garantizar la vacuna contra el dengue a través del sistema público de salud.
Por otro lado, Paraguay, que ya había emitido una alerta epidemiológica en diciembre, continúa registrando aumento de casos durante las primeras semanas de este año. Al igual que en Perú, agentes sanitarios realizan acciones de combate al dengue casa por casa. En el caso de Argentina, Bolivia y Ecuador, también se mantienen en alerta debido al fuerte aumento de casos, mientras que Chile y Uruguay acompañan de cerca los casos de dengue importados, ya que ambos países no presentan aumento considerable de casos autóctonos. Bueno, Melanie, después de tener un mapa de lo que está sucediendo con el dengue en Sudamérica, sabemos que varios países están siendo afectados por esta ola de casos de dengue. Es importante repasar algunas medidas que se pueden tomar individualmente, porque bien lo decía el informe, es importante las medidas que están tomando los gobiernos, pero también es importante lo que yo puedo hacer en casa para evitar que se propague el dengue y aumenten los casos. Vamos a ver aquí en la pantalla algunas recomendaciones que son emitidas por los organismos oficiales. Primero, fumigación, facilitar el trabajo de los agentes de salud. Esto es muy importante, que sabemos que los gobiernos están enviando agentes de salud, como es el caso de Perú. Sí, sí. Por eso es importante que la gente, obviamente, después de ver que son realmente las personas que están trabajando para eliminar cualquier vestigio de un criadero de dengue, es importante que lo dejen entrar en casa para que ellos puedan hacer las fumigaciones y los trabajos pertinentes. Vamos a ir a otra... Tenemos más. Exacto, bueno, ¿qué más? Eliminar o tapar los que todavía están en uso, ¿verdad? Los recipientes. Hay muchas veces en casa uno tiene recipientes, las plantas, ¿no? Sí. Yo en casa por ahí a veces tengo los recipientes de plantas que llueve, ¿verdad? Y queda ahí. Hay que darlos vuelta, hay que tirar el agua esa, ¿verdad? Lo que no se usa, descartarlo, y lo que está ahí que tiene que usarse, hay que taparlo como corresponde. Correcto. Próximo. Vamos a bebederos de mascotas, es importante cambiar el agua diariamente y limpiar cada 3 días. Esto es importante, la limpieza, porque generalmente se cambia el agua solamente. Lo importante es poder limpiar el borde de esos recipientes para que no sean también un criadero de esta larva. ¿Verdad? ¿Tenemos más? Próximo. Jardín de casa, evitar malezas altas y mantener limpios espacios verdes. Esto es muy importante, ¿verdad? Para que los mosquitos no tengan un lugar ahí donde estar, donde criar. Exactamente. Próxima recomendación, bueno, limpieza de techos, limpiar canaletas o desagües de lluvia. Esto también es fundamental, es importante dedicar un momento para este tipo de limpiezas porque puede ser también un foco de creación del dengue. Y tenemos uno más, mallas antimosquitos, colocar telas mosquiteras en ventanas y puertas. Eso también es muy importante en lo posible, ¿verdad? Colocar en las ventanas y en las puertas. Así que bueno, es importante también usar repelentes si uno sale afuera y bueno, dedicar también y cuidar de nuestra salud ante esta situación tan compleja. Exactamente. David, cambiamos de tema ahora y nos vamos a Colombia porque el gobierno anunció que iniciará los trabajos de extracción de un tesoro que se encuentra en un galeón hundido en el siglo XVIII. Así es, Melanie. Además, proyectan que el galeón sea de acceso público a través de exposiciones virtuales y también que se continuarán con investigaciones científicas en el lugar del hundimiento. Todos los detalles en el siguiente informe. Un tesoro en las profundidades del Mar Caribe. El gobierno de Colombia anunció el viernes que en abril comenzará la extracción de objetos que forman parte del tesoro del galeón español San José, sumergido desde hace 3 siglos y hallado en 2015 frente a Cartagena. Están las coordenadas del hundimiento del pecio arqueológico Galeón San José para hacer una mínima exploración y una mínima extracción de algunos materiales que están superficialmente en el lecho ubicados. El tesoro, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares, está allí desde junio del 1708, cuando el barco de vela fue emboscado y derribado por un escuadrón inglés. Las labores costarán más de 4.5 millones de dólares y se harán con un robot que desciende hasta los 600 metros de profundidad, donde está la nave. Aunque aún no está definido, el gobierno colombiano proyecta que el San José sea accesible al público mediante una exposición virtual con inteligencia artificial y que el lugar donde se hundió se torne un destino para investigaciones científicas. Tiene un valor profundo para la humanidad, por supuesto, tiene un valor que excede cualquier precio monetario, tiene un valor para entender cómo eran las minas del Potosí en el siglo XVIII. De dónde provienen los objetos que se cargaron en ese galeón, cómo era el comercio transatlántico. El galeón ha sido objeto de disputas debido al alto valor de su carga de cientos de toneladas. España reclamaba el cargamento con base en una convención de la UNESCO de la que Colombia no forma parte.
También indígenas bolivianos del pueblo Cuaracuara aseguraban que las riquezas fueron sacadas de su tierra. El gobierno de Gustavo Petro, en el poder desde el 2022, busca sacar el tesoro con recursos propios para aportar a la ciencia y la cultura, al margen de controversias relacionadas con el reparto de la riqueza. ¿Qué es lo que queremos hacer? Desgaleonizar el galeón, quitarle ese sentido patriarcal, extractivista, que se trata de un tesoro, que hay unas morrocotas que nos vamos a repartir y nos van a solucionar los problemas. Eso no es el enfoque del gobierno del cambio. El anuncio del gobierno coincide con una nueva controversia, un litigio entre el Estado colombiano y la empresa estadounidense Sea Search Armada ante la Corte Permanente de Arbitraje. La compañía asegura que encontró el galeón antes, por lo que reclama derechos sobre el 50% del tesoro, cuyo valor, según la demanda, está estimado en hasta $20.000 millones. Bueno, después de esta información llegamos al final del primer bloque, pero antes de ir a la pausa te dejamos nuestro canal de YouTube. Así es, David, si te gusta algún informe que pasamos aquí en el programa, lo podrás encontrar por allí y compartir con tus amigos. Informes del programa de hoy y también de los anteriores de Revista Nuevo Tiempo, todas las ediciones. Por supuesto que sí, Melanie, aprovecha los próximos minutos para seguir por allí. Aquí vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más Revista Nuevo Tiempo, especial noticias de los días jueves. Ya volvemos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. ¿Cómo ves el tiempo? Puedes sentirte angustiado por su paso o estar agradecido por el privilegio de vivirlo. Puedes reclamar o transformar cada fracción en momentos únicos. Abraza más, mira a los ojos sin prisa, sonríe, observa la belleza en los detalles y no lo olvides. El que creó el tiempo quiere ser parte del tuyo, hacerte la vida más liviana, curar tus heridas y ayudarte a empezar de nuevo. Al final, siempre es momento de agradecer. Dicen que las enfermedades emocionales son el mal del siglo. Parece que todas las personas alrededor están sintiéndose solitarias. ¿Cómo gerenciar todas las emociones, lidiar con las inseguridades y preservar la mente? Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y seguimos con Revista Nuevo Tiempo en este especial de los días jueves aquí por la pantalla del Canal de la Esperanza. Y hace exactamente 2 años, para ser más precisos, el 24 de febrero del 2022, Ucrania fue invadida por el ejército ruso, iniciando una guerra que se ha prolongado hasta hoy y causado innumerables víctimas. Sí, Melanie, lamentablemente los expertos en asuntos internacionales afirman que el conflicto no parece llegar a su fin. Todos los detalles de la situación actual del conflicto en el siguiente informe. La guerra en Ucrania cumplió 2 años el pasado sábado 24 de febrero. Los expertos afirman que no hay motivos para creer que el fin del conflicto esté cerca. Ni Ucrania, ni Rusia, ni los principales aliados de ambos los lados ven por el momento ninguna posibilidad de un acuerdo de paz. Kiev está convencida de que deben restablecer sus fronteras mundialmente reconocidas y que expulsará a las tropas de Rusia. La posición de Moscú, en cambio, sigue siendo que Ucrania no es propiamente un país,
Además, subraya que las fuerzas rusas deben seguir avanzando hasta alcanzar sus objetivos. Los violentos combates entre Rusia y Ucrania continúan incluso durante el invierno en el hemisferio norte. La línea del frente del conflicto armado ya se extiende a lo largo de unos 1000 kilómetros y las batallas ya han costado muchas vidas a ambos países. Pocos meses después de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, las tropas de Kiev consiguieron obligar al ejército ruso a retirarse y retomar grandes partes del territorio en el norte, este y sur del país. Pero las fuerzas rusas están atrincheradas mientras que los ucranianos dicen que están quedando sin recursos. Expertos en asuntos internacionales consideran el escenario un impasse militar, pero las fuerzas rusas hablan de victoria ya que la posición abre el camino a posibles invasiones en futuro. Cerca de 18% del territorio ucraniano permanece bajo ocupación rusa. Esto incluye la península de Crimea, anexionada en marzo de 2014, y gran parte de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país. En los últimos 2 años, los aliados de Ucrania han enviado una gran cantidad de ayuda militar, financiera y humanitaria al país. El gobierno de Estados Unidos ha enviado 73.000 millones de dólares. La Unión Europea ha enviado otros 92.000 millones. Pero el flujo de contribuciones está disminuyendo a medida que la guerra hace estragos. Los gobiernos occidentales aplican sanciones económicas y hacen propuestas de acuerdos de paz rechazados por Moscú. Recientemente, en el Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov declaró que el Kremlin nunca se ha negado a negociar una solución pacífica a la guerra, pero subrayó que el gobierno ruso no reconoce lo que denomina el régimen de Kiev. Permítame recordarles que nunca nos hemos negado a esto último y que siempre hemos estado dispuestos a negociar no sobre cómo mantener a los líderes del régimen de Kiev en el poder y dar una renta suave a sus fantasías, sino sobre cómo superar el legado, el devastador saqueo del país durante una década y la violencia contra su pueblo, sobre la eliminación de las causas de la trágica situación en Ucrania. Lavrov destacó también que todas las opciones propuestas por los gobiernos occidentales solo sirven de distracción. Todos los demás planes, plataformas y fórmulas supuestamente pacíficas que el régimen de Kiev y sus amos persiguen vanamente no tienen nada que ver con la paz y solo sirven de tapadera para continuar la guerra y desviar dinero de los contribuyentes occidentales. Ya Robert Wood, representante de Washington en las Naciones Unidas, dijo que Rusia puede detener la guerra cuando quiera y reforzó el llamamiento a las naciones occidentales para que apoyen a Ucrania. Rusia puede poner fin a esta guerra hoy mismo, pero hasta que decida hacerlo, la comunidad internacional debe seguir apoyando a Ucrania. La Carta de las Naciones Unidas y los principios necesarios para lograr una paz justa y duradera. Rusia debe retirar inmediatamente sus fuerzas de las fronteras internacionales reconocidas de Ucrania, cesar su adquisición ilegal de material procedente de la RPDC y cumplir con sus responsabilidades como miembro de este Consejo y de la comunidad internacional. Y sabemos que más allá de las negociaciones fallidas, de las cuestiones políticas, hay gente que de un lado y del otro, y de otros países también, están trabajando por las personas que sufren. Desde el primer momento sabemos que ADRA, que es la Agencia Humanitaria Adventista, estuvo presente en el lugar asistiendo principalmente a los refugiados, a las personas que huían de la zona de conflicto. Y todavía lo sigue haciendo. Con diferentes programas de asistencia. Sabemos que ADRA, principalmente ADRA España, está trabajando con los que todavía necesitan de, por supuesto, alimentos, abrigo y un lugar donde poder pasar este momento hasta que, bueno, puedan retornar a su hogar. Y seguimos hablando de un mundo de conflicto, y si hay algo positivo para rescatar de una guerra es el espíritu solidario de muchas personas que dan todo de sí para aliviar el dolor del otro. Este es el caso de un grupo de voluntarios y voluntarias de Gaza que han organizado un momento de recreación con niños palestinos víctimas de la guerra. Lo emocionante es que estos jóvenes voluntarios también debieron abandonar sus hogares debido a los bombardeos. A pesar de eso, se esfuerzan para sacarle una sonrisa a los pequeños que sufren el conflicto. Si usted se pregunta sobre lo que debería estar haciendo un niño, ¿cuál sería su respuesta? Seguramente usted respondería que un niño debe estar jugando, adquiriendo conocimientos en la escuela o aprendiendo sobre los quehaceres del hogar en la casa.
Si bien eso puede ser la realidad de muchos niños y niñas, para otros miles no lo es. Un informe de la UNESCO publicado en 2023 reveló que entre los años 2005 y 2022 se verificaron más de 300.000 violaciones graves a las infancias en situaciones de conflicto. Es decir, durante esos 18 años, 20 niños por día o fueron asesinados o sufrido algún tipo de violencia. Sin embargo, estas cifras fueron publicadas antes de la intensificación del conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamás en la Franja de Gaza, lo que supone un triste aumento de las estadísticas. Autoridades palestinas confirmaron que desde el 7 de octubre, momento en el que se produjo la escalada de violencia en la región, 11.500 menores de edad han sido asesinados. Esta situación demuestra una clara violación a la Convención de los Derechos del Niño, de la que las partes en conflicto han adherido. En su artículo 6, la Convención dice, punto 1. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Punto 2. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. La situación en la Franja de Gaza se agrava debido a la falta de acuerdos para llegar a una tregua entre Israel y Hamás. Esto empuja a millones de palestinos hacia el sur de la Franja de Gaza, produciendo condiciones de vida poco adecuadas. En ese contexto de violencia y de extrema necesidad, un grupo de voluntarios se encarga de dibujar una sonrisa en el rostro de los niños y niñas que sufren la guerra. Somos unos 30 voluntarios en Rafah, la mayoría de nosotros desplazados, y a pesar de ello, intentamos poner una sonrisa en los rostros de los niños a la luz de las circunstancias actuales. Con diferentes dinámicas, juegos, cantos y otras formas de interacción, voluntarios intentan recrear un momento de distracción en un clima de extrema violencia e incertidumbre. Nos esforzamos por aliviar el sufrimiento de estos niños, aunque en las circunstancias actuales no tenemos ni juguetes para ofrecerles. Carecen de juegos o de cualquier cosa que pueda brindarles consuelo, ya que viven en una atmósfera de guerra, bajo bombardeos constantes. Ellos ven partes del cuerpo con sus propios ojos todos los días. La mayoría de los voluntarios y voluntarias que trabajan con los menores también son palestinos que debieron abandonar su hogar. El trabajo de contención que realizan es fundamental para otorgar a los miles de niños desplazados un momento de juegos y risas, algo que en aquella región del mundo hoy es más que un privilegio. Y aquí continuamos orando, ¿verdad?, por todo lo que está sucediendo en aquellas regiones. Y ahora nos adentramos en el mundo de los grandes avances tecnológicos. Es que una empresa norteamericana se convirtió en la primera empresa privada en el mundo en aterrizar en la Luna, siendo también el primer alunizaje estadounidense después de 50 años. La NASA patrocinó la misión y, según confirmaron desde la agencia, el objetivo es tornar este tipo de viajes más frecuentes y más duraderos. La empresa Intuitive Machines, basada en Houston, logró posar en la Luna la primera nave espacial estadounidense en más de 50 años como parte de una nueva flota de robots comerciales no tripulados financiada por la NASA, destinada a preparar misiones con astronautas a finales de esta década. La compañía aseguró luego que la sonda aterrizó de pie y comenzó a enviar señales en un mensaje en las redes sociales. Cuanto más involucremos a nuestra industria privada en esto, tendremos soluciones más modulares y flexibles, más enfoques de costos más bajos, menos reglamentación de lo que se puede o no hacer, y tal vez construir cosas más parecidas a la construcción de un automóvil. El módulo hexagonal que transporta experimentos científicos de la NASA y que mide un poco más de 4 metros de alto, alunizó cerca del polo sur del satélite a las 23:23 tras reducir su velocidad. Este lunes, la sonda Odysseus ha enviado sus primeras fotos desde que aterrizó en el satélite el pasado jueves. Una de las fotos compartidas muestra el momento del descenso del módulo de forma hexagonal, y la otra, tomada 35 segundos después de su caída, revela el regolito del cráter Malapert A. La empresa privada responsable de la nave declaró que Odysseus sigue comunicándose con sus controladores de vuelo, incluso después de sufrir una serie de contratiempos, entre ellos un fallo en su sistema de navegación que complicó su descenso final y la hizo caer de lado en lugar de aterrizar verticalmente.
La sonda transporta instrumentos científicos de la NASA que pretende explorar el polo sur de la Luna antes de enviar astronautas a su emblemática misión Artemisa. La NASA ha encomendado este servicio a empresas privadas como parte de una estrategia destinada a permitir viajes más frecuentes y menos costosos, así como para promover el desarrollo de una economía lunar capaz de sostener una presencia humana duradera en la Luna, uno de los objetivos del programa Artemis. Y ahora bajamos de la Luna y nos venimos a la Tierra porque vamos a hablar de la historia de un escapista. Pero no se trata de un escapista común, sino de un oso escapista que pronto volverá a su hábitat natural en los bosques de los Andes colombianos. Para que eso sea posible, un grupo de especialistas están cuidando de Tamá, que es el nombre del oso, ya que se trata de una especie en vulnerabilidad. Tamá no es un oso andino cualquiera. De antifaz blanco y de 174 kilos, el animal es considerado un escapista por fugarse de un zoológico a las afueras de Bogotá en 2022. Aunque fue encontrado, durante su escape demostró que sabía trepar árboles y marcarlos con sus garras. También que prefería las bromelias, su dieta natural, a los alimentos que dejaba el personal del zoológico para atraerlo. Eso llevó a los expertos a pensar que tenía posibilidad de supervivencia en el bosque. Ahora un equipo de biólogos y veterinarios lo preparan para un eventual regreso a los bosques de los Andes colombianos. Un oso macho necesita 54.000 hectáreas para vivir y necesita bosque de buena condición, un bosque multiestratificado, de árboles grandes, con buena comida. Tamá, de 8 años, se prepara para volver a la vida silvestre en el santuario del oso de Anteojos, un lugar de preservación cerrado al público, donde reciben animales decomisados o hallados en malas condiciones. En este espacio hay 4 individuos de la especie, pero solo Tamá tiene perspectiva de liberación. Los otros, más sociables, no tienen chance de sobrevivir a la vida silvestre, donde pueden entrar en conflicto con ganaderos que han venido acercándose cada vez más a su hábitat natural. Cuando uno ve un mamífero tan grande, y hemos recibido toda la vida información que no corresponde a este animal, sino a los osos negros, a los grizzlies, a otros osos de otras latitudes que son agresivos, que acaban con todo, entonces también se generan unos comportamientos que no deberían ser contra el oso. La especie de Tamá es considerada en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Según cálculos de expertos, en el páramo de Chingaza, un ecosistema de alta montaña a las afueras de la capital de Colombia, habitan unos 130 osos andinos. Bueno, yo sé que nos podemos decir que los animales son malos, pero el oso es un animal que reacciona, pero a veces dan ganas así de apretarlo y abrazarlo ahí. Espero que algún día uno pueda cumplir ese sueño. Que sí. Ahora sería muy arriesgado no ir a abrazar a un oso, pero da esa Pero siempre ganas. aparecen videos ahí de Estados Unidos que aparecen, ¿verdad? Ahí en las autopistas, ¿no? La gente quiere llegar. O a veces los crían de cachorrito así y ya después de grande también. Pero bueno, amigos, hasta aquí llegamos con las noticias de esta edición. Nos despedimos, pero nos encontramos mañana, si Dios quiere, para repasar todas las noticias de la Iglesia Adventista. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.